Era exactamente las 3 de la madrugada, cuando los gritos atravesaron las paredes del mansión como cuchillos desgarrando el silencio. Sebastián Mendoza despertó con el corazón golpeándole el pecho, empapado en sudor frío, porque esos no eran gritos normales de niños llorando por una pesadilla. Eran alaridos de terror absoluto, el tipo de sonido que ningún padre puede ignorar sin sentir que algo fundamental dentro de su mundo está rompiéndose en pedazos. Saltó de la cama sin siquiera buscar las pantuflas, corriendo descalzo por los pasillos de mármol de aquella casa enorme que había comprado con la sangre de 20 años trabajando hasta el colapso, pensando que el dinero les daría seguridad, felicidad, estabilidad. Durante meses había estado viajando constantemente, cerrando contratos millonarios en 3 continentes diferentes, construyendo un imperio financiero que le daba todo el poder del mundo excepto el tiempo para estar con sus hijos. Desde que María había muerto 2 años atrás, en ese accidente estúpido que le arrebató la luz de su vida, Sebastián se había convertido en una máquina de trabajo, usando las oficinas y los negocios como escudo contra el dolor insoportable de criar solo a 2 niños pequeños que cada día se parecían más a la mujer que ya no estaba. Los gritos continuaban, cada vez más fuertes, más desesperados, y Sebastián sintió el pánico verdadero cuando reconoció que era la voz de Emma, su hija de 5 años, mezclada con los sollozos agudos de Mateo, el bebé de apenas 2 años que normalmente dormía como un ángel. Algo estaba terriblemente mal. Había contratado a la niñera, apenas 3 semanas atrás, después de despedir a las anteriores. 4 que no duraban más de un mes, porque los niños estaban difíciles, traumatizados, necesitando más de lo que cualquier empleada estaba dispuesta a dar por un salario. Esta última, una mujer llamada Rosa, de unos 50 años, con cara cansada y manos agrietadas, había llegado con referencias modestas de familias humildes del barrio, sin los diplomas elegantes ni el inglés perfecto de las otras, pero con algo en los ojos que hizo que Sebastián le diera una oportunidad a pesar de las dudas de su asistente ejecutiva, que insistía en contratar profesionales de agencias prestigiosas. Cuando Sebastián empujó la puerta del cuarto de los niños con tanta fuerza que casi la arranca de las bisagras, esperaba encontrar cualquier cosa menos lo que sus ojos presenciaron en ese momento que cambiaría absolutamente todo. Rosa estaba sentada en el suelo entre las 2 camas, con Emma acurrucada contra su pecho izquierdo y Mateo en su regazo, meciéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás, mientras cantaba con voz quebrada una canción de cuna que Sebastián reconoció instantáneamente, porque era la misma que María cantaba. La misma melodía que él creía haber olvidado, pero que ahora lo golpeaba como un puñetazo directo al alma. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara pequeña que proyectaba sombras suaves, y en el suelo alrededor de Rosa había fotografías esparcidas, docenas de fotografías de María que Sebastián había guardado en cajas cerradas porque no soportaba verlas, porque cada imagen era un recordatorio de todo lo que había perdido. Rosa levantó la vista cuando sintió su presencia, y Sebastián vio que tenía lágrimas corriendo por las mejillas arrugadas. Vio la ternura absoluta en su expresión mientras sostenía a esos niños como si fueran lo más precioso del universo. Emma dejó de gritar al ver a su padre, pero no corrió hacia él como Sebastián esperaba. En cambio, se aferró más fuerte a Rosa, enterrando su carita mojada en el suéter gastado de la niñera. Y eso dolió más que cualquier rechazo de negocios que Sebastián hubiera experimentado jamás. Mateo seguía sollozando suavemente, pero sus manitas gorditas estaban enredadas en el cabello canoso de Rosa con una confianza que hablaba de semanas de consuelo silencioso que Sebastián nunca había presenciado. La voz de Rosa salió temblorosa pero firme cuando finalmente habló, sin disculparse, sin explicaciones nerviosas, solo con una verdad que cortaba como vidrio. Le dijo que los niños habían tenido pesadillas otra vez, que Emma había soñado que su mamá se iba para siempre y no regresaba nunca, que Mateo se había despertado llorando pidiendo brazos que ya no existían. Le dijo que llevaban semanas despertándose así, todas las noches, pero que nunca gritaban, porque habían aprendido que papá no estaba, que papá siempre estaba en aviones, o reuniones, o llamadas importantes del otro lado del mundo. Le dijo que esa noche había decidido hacer algo diferente, algo que tal vez no era su lugar, pero que su conciencia no le permitía ignorar más. Había sacado las fotografías de María de esas cajas polvorientas del armario.
Se había sentado con los niños y les había contado que estaba bien extrañar a mamá, que estaba bien llorar, que estaba bien sentir ese hueco enorme en el pecho que ningún juguete caro ni habitación bonita podía llenar. Sebastián se quedó paralizado en la puerta, sintiendo como si alguien le hubiera arrancado todas las capas de protección que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón destrozado. Vio a Emma levantando una fotografía de María, sonriendo en la playa. Vio los deditos de su hija temblando mientras tocaba la imagen con una reverencia que partía el alma. Rosa continuó explicando con esa voz suave, pero inquebrantable, que los niños necesitaban recordar, necesitaban hablar de ella, necesitaban saber que María no era un tema prohibido que hacía que papá se pusiera rígido y cambiara de conversación cada vez que mencionaban su nombre. Le dijo que el silencio no era protección sino veneno, que esconder el dolor solo lo hacía crecer en la oscuridad hasta volverse monstruoso. Cada palabra de Rosa era una bofetada directa a la cara de Sebastián, exponiendo verdades que él había estado evitando con desesperación durante 2 años completos. Había creído que mantener a los niños ocupados con niñeras rotativas, juguetes nuevos cada semana y actividades estructuradas era suficiente. Había creído que si él mismo no se derrumbaba frente a ellos, si mantenía la fortaleza y la compostura, les estaba enseñando a ser fuertes. Pero mirando a Emma aferrarse a una mujer que apenas conocía mientras sostenía una fotografía de su madre muerta, Sebastián entendió con una claridad brutal que había estado completamente equivocado. No les había dado fortaleza, sino abandono emocional. No les había enseñado a superar el dolor, sino a enterrarlo hasta que explotara en gritos a las 3 de la madrugada. Rosa seguía meciéndose con los niños, cantando esa canción que María solía cantar, y Sebastián sintió sus propias rodillas debilitarse. Se deslizó lentamente hasta quedar sentado en el suelo frente a ellos, con la espalda contra la pared, mirando esa escena que era simultáneamente hermosa y devastadora. Por primera vez en años, permitió que las lágrimas vinieran, permitió que el dolor que había estado reprimiendo con trabajo obsesivo y distancia emocional, finalmente lo atravesara sin filtros. Lloró por María, por los años que no tendrían juntas, por los momentos que ella se perdería de ver a sus hijos crecer. Lloró por Emma, que tenía que aprender a vivir sin el abrazo de su madre. Lloró por Mateo, que nunca recordaría realmente la voz de la mujer que le dio vida. Rosa no dejó de mecer a los niños mientras Sebastián se desmoronaba frente a ella. No ofreció palabras vacías de consuelo, ni intentó minimizar su dolor con frases hechas sobre el tiempo sanando heridas. Simplemente siguió cantando esa melodía antigua, hasta que Emma gradualmente aflojó su agarre y volteó a mirar a su padre con esos ojos enormes idénticos a los de María, preguntándole con una vocecita pequeña si él también extrañaba a mami. La pregunta era tan simple, tan directa, tan absolutamente demoledora que Sebastián sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho y lo estuviera estrujando con las manos desnudas. Le dijo que sí, que la extrañaba cada segundo de cada día, que a veces el dolor era tan grande que no sabía cómo seguir respirando. Emma se soltó finalmente de Rosa y gateó torpemente hacia su padre, trepando a su regazo con esa confianza de niña pequeña que todavía no ha aprendido a dudar del amor. Le preguntó por qué nunca hablaban de mami, por qué todas las fotos estaban guardadas, por qué papá siempre se iba cuando ella mencionaba su nombre. Sebastián sintió cada pregunta como un puñal directo en el estómago, porque la verdad era tan vergonzosa, tan cobarde. Le confesó que había pensado que esconder los recuerdos haría menos dolorosa la ausencia, que había creído que si fingían que todo estaba bien, entonces eventualmente estaría bien, que había estado aterrorizado de derrumbarse frente a ellos y no poder volver a levantarse jamás. Rosa finalmente habló otra vez, con esa sabiduría tranquila de alguien que ha vivido suficiente vida para entender que el dolor no se supera escondiéndolo sino atravesándolo. Le contó a Sebastián que ella también había perdido a alguien hacía muchos años, un hijo de apenas 18, que murió en circunstancias que todavía le rompían el corazón al recordar. Le contó que durante el primer año después de esa pérdida, ella también había intentado fingir que estaba bien, trabajar hasta el agotamiento, mantener a su familia restante funcionando con eficiencia mecánica, mientras ignoraba el grito constante de agonía en su interior. Le dijo que casi se destruye completamente en el proceso,
que estuvo al borde de perder todo lo demás que le importaba, porque el dolor no expresado eventualmente corroe todo desde adentro. Sebastián escuchaba con Mateo ahora también en sus brazos. El bebé finalmente calmado y respirando con esos suspiros entrecortados que vienen después de llorar demasiado. Rosa le explicó que había aceptado este trabajo no solo porque necesitaba el dinero, aunque ciertamente lo necesitaba desesperadamente, después de que la pandemia destruyera su pequeño negocio de costura y la dejara en la ruina económica. Había aceptado porque en la entrevista vio algo en los ojos de Sebastián que reconoció inmediatamente. Esa mirada de hombre ahogándose en responsabilidad y dolor mientras pretende que todo está bajo control. Había visto las fotografías escondidas en su primer día. Limpiando, había escuchado a Emma preguntándole en susurros a la foto de su madre si todavía podía oírla desde el cielo. Había notado cómo Mateo gritaba cada vez que Sebastián intentaba cargarlo porque el bebé había aprendido a no esperar consuelo de ese padre fantasma que aparecía brevemente entre viajes. Durante 3 semanas, Rosa había estado estudiando silenciosamente la dinámica rota de esa familia, viendo cómo Sebastián llegaba tarde en las noches, solo para esconderse en su oficina revisando reportes hasta el amanecer. Cómo los niños habían construido una rutina completa, que no lo incluía porque su ausencia era más confiable que su presencia. Había visto los juguetes caros apilados en las esquinas sin tocar, los cuartos decorados como páginas de revista pero vacíos de vida real, la casa enorme que era más mausoleo que hogar. Y había tomado la decisión consciente de arriesgarse a ser despedida, de violar las reglas no escritas de mantener distancia profesional, porque algunos momentos en la vida exigen valentía sobre seguridad laboral. Sebastián le preguntó por qué lo había hecho, por qué se había arriesgado sabiendo que él podría haberla echado inmediatamente por sobrepasar límites. Rosa lo miró directamente, con una intensidad que lo hizo sentir desnudo y vulnerable, diciéndole que porque ella sabía exactamente cómo terminaba esta historia si nadie intervenía. Le dijo que había visto a demasiados niños crecer con ese tipo de vacío, convirtiéndose en adultos que no sabían cómo conectar emocionalmente, que repetían los mismos patrones de distancia porque eso era lo único que conocían. Le dijo que Emma ya estaba empezando a construir paredes alrededor de su corazón, volviéndose demasiado seria para una niña de 5 años, asumiendo responsabilidades emocionales que no le correspondían porque había aprendido que llorar incomodaba a los adultos. La verdad en las palabras de Rosa era innegable y brutal. Sebastián recordó con vergüenza las veces que había cambiado rápidamente de tema. Cuando Emma mencionaba extrañar a mamá, las noches que había dejado a Mateo llorando, porque estaba demasiado abrumado para lidiar con las necesidades emocionales de un bebé, que le recordaba constantemente a la mujer que había perdido. Había convencido a sí mismo de que estaba protegiendo a los niños de su propio dolor, pero la realidad era que los estaba obligando a navegar su dolor completamente solos mientras él se escondía detrás de hojas de cálculo y reuniones de negocios. Emma estaba quedándose dormida contra el pecho de Sebastián, exhausta después de toda la emoción, con una fotografía de María todavía apretada contra su pecho pequeño. Mateo también se había rendido al sueño, con el pulgar en la boca y las pestañas mojadas descansando sobre sus mejillas regordetas. Sebastián los sostuvo a ambos, sintiendo el peso real de ellos, de una manera que no había permitido en meses, tal vez años. Eran tan pequeños, tan completamente dependientes de él para todo, y él había estado ausente en las formas que realmente importaban. Rosa se levantó lentamente del suelo con un gemido de rodillas cansadas, y Sebastián notó por primera vez lo agotada que se veía, las ojeras profundas bajo sus ojos, la forma en que se movía como alguien cargando dolor físico además del emocional. Le preguntó si ella estaba bien, y Rosa ofreció una sonrisa triste, diciendo que la vida había sido dura últimamente, pero que no era nada que no pudiera manejar. No elaboró más, y Sebastián no presionó, pero algo en su expresión le hizo sentir que había capas enteras de lucha que Rosa estaba guardando para sí misma, mientras dedicaba su energía a sanar a su familia rota. Los días que siguieron a esa noche transformadora fueron incómodos y dolorosos de maneras que Sebastián nunca había anticipado. Canceló 3 viajes de negocios importantes,
enfrentando la furia de socios y clientes que no entendían por qué un hombre de su nivel profesional estaba repentinamente poniendo límites y priorizando tiempo con sus hijos sobre contratos millonarios. Su asistente ejecutiva le advirtió que estaba arriesgando su reputación en la industria, que la gente comenzaría a dudar de su compromiso, que había construido un imperio que requería su presencia constante para mantenerse. Sebastian escuchó todas esas advertencias y decidió que no le importaba, porque por primera vez en 2 años podía ver realmente a sus hijos en lugar de verlos como obligaciones en su calendario sobrecargado. Empezó llegando a casa para la cena. Un concepto tan extraño que la primera noche Emma lo miró con desconfianza genuina, preguntándole si algo malo había pasado en el trabajo. Sebastian sintió el puñal de esa pregunta, entendiendo que su presencia se había vuelto tan rara que los niños la asociaban con problemas en lugar de normalidad. Rosa preparaba comidas simples, pero hechas con un cuidado que las convertía en algo más que solo nutrición. Y gradualmente la mesa del comedor, que había estado vacía por años, comenzó a ser el centro de algo parecido a la vida familiar. Emma empezó tímidamente a contar historias de su día en el jardín de niños, observando cuidadosamente la cara de su padre, para ver si realmente estaba escuchando o solo fingiendo interés mientras revisaba mentalmente sus correos electrónicos. Sebastian se forzó a dejar el teléfono en otra habitación, a hacer preguntas de seguimiento, a realmente involucrarse en esos pequeños dramas de 5 años, que antes le habían parecido triviales comparados con sus negociaciones corporativas. Rosa observaba estas interacciones con silencio aprobador, interviniendo solo cuando veía a Sebastian perderse o no saber cómo responder a las emociones grandes de niños pequeños. Le enseñó que no necesitaba arreglar cada problema ni tener respuestas para cada pregunta, que a veces los niños solo necesitaban ser escuchados y validados en sus sentimientos. Le mostró cómo sostener a Mateo cuando el bebé se frustraba, cómo redireccionar las rabietas de Emma sin castigar las emociones detrás de ellas. Eran lecciones que Sebastian se daba cuenta avergonzado debería haber aprendido hace años. Habilidades básicas de paternidad que había tercerizado a una serie de niñeras, mientras él perseguía metas profesionales que ahora parecían huecas comparadas con la sonrisa genuina de su hija. Una tarde Sebastian llegó a casa más temprano de lo usual y encontró a Rosa sentada en el sofá con Emma, mirando juntas un álbum de fotos de María. Su primer instinto fue tenso, la vieja necesidad de alejarse del dolor, pero se obligó a sentarse con ellas. Emma le mostró emocionada cada fotografía, haciendo preguntas sobre momentos que no recordaba claramente, pidiendo historias sobre la mujer de las imágenes, y Sebastian comenzó a hablar. Despacio al principio, con voz quebrada y pausas donde las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero luego con más fluidez según los recuerdos venían. Le contó sobre el día que conoció a María en una conferencia aburrida, donde ella era la única persona riendo durante una presentación terrible, sobre cómo ella lo convenció de bailar en su boda aunque él tenía 2 pies izquierdos, sobre el pánico absoluto y la alegría simultánea cuando Emma nació 6 semanas antes de lo esperado. Emma escuchaba con esos ojos enormes, absorbiendo cada palabra como agua en tierra seca. Y Sebastian entendió con claridad devastadora cuánto habían necesitado los niños estas historias, este permiso para recordar, este reconocimiento de que su madre había sido real y importante y digna de ser recordada en voz alta. Rosa se disculpó en algún momento para preparar la cena, dejándolos solos, y Sebastian continuó hablando con Emma, acurrucada contra él, compartiendo recuerdos que no había permitido visitar en años porque dolían demasiado. Dolía ahora también, pero era un dolor diferente, uno que venía con calidez mezclada en lugar de solo vacío helado. Esa noche, después de acostar a los niños, Sebastian encontró a Rosa en la cocina limpiando con movimientos lentos de alguien completamente agotado. Le ofreció ayuda y ella aceptó con sorpresa, trabajando juntos en silencio cómodo por varios minutos antes de que Sebastian finalmente reuniera el coraje para agradecerle. No solo por esa noche, sino por las 3 semanas anteriores donde ella había estado sosteniendo a su familia con manos invisibles mientras él estaba demasiado ciego para notarlo. Rosa le dijo que no necesitaba agradecer, que esto era simplemente lo que se hacía cuando veías a otros luchando. Pero Sebastian insistió, porque sabía que lo que ella había hecho fue mucho más allá de las responsabilidades de cualquier niñera. Le preguntó sobre su propia vida, sobre su propia historia de pérdida que había mencionado brevemente aquella noche. Rosa dudó,
claramente no acostumbrada a ser el centro de atención, pero eventualmente comenzó a compartir. Le habló de su hijo Andrés, que había sido brillante y amable, que había ganado una beca completa para la universidad, que había estado en su segundo año estudiando ingeniería cuando una bala perdida en un tiroteo estúpido le arrebató la vida en una esquina a 3 cuadras de su casa. Le habló del colapso que siguió, cómo su esposo culpó a Dios, y eventualmente la culpó a ella de maneras ilógicas pero dolorosas, cómo su matrimonio se desintegró bajo el peso de un dolor que no podían compartir porque cada uno lo procesaba tan diferente. Sebastián escuchaba con el corazón, rompiéndose por esta mujer que había creado tanto dolor, y aún así encontraba fuerza para ayudarlo a él con el suyo. Rosa le contó que había pasado años trabajando en diferentes casas, cuidando a los hijos de otras personas mientras lidiaba con el vacío de haber perdido al suyo. Le dijo que había aprendido que el dolor nunca desaparecía completamente, pero que podía transformarse en algo que te hacía más capaz de ver el dolor en otros, más dispuesto a ayudar, porque entendías íntimamente cómo se sentía estar ahogándose. Le confesó que cuando vio las fotografías escondidas de María, cuando escuchó a Emma susurrándole a una imagen enmarcada que extrañaba tanto a su mamá, algo en Rosa se quebró y decidió que no podía quedarse callada, aunque eso significara arriesgar el trabajo que desesperadamente necesitaba. Sebastián sintió una vergüenza profunda mezclada con gratitud abrumadora mientras escuchaba la historia de Rosa. Aquí estaba esta mujer que había perdido todo, trabajando por un salario que apenas cubría sus necesidades básicas, invirtiendo su corazón y energía en niños que no eran suyos porque su compasión era más grande que su autoprotección. Le preguntó directamente por qué se arriesgaría tanto por extraños, y Rosa le respondió con simplicidad devastadora que Emma y Mateo no se sentían como extraños, que todos los niños merecían crecer sabiendo que eran amados completamente, que ella haría por ellos lo que ojalá alguien hubiera hecho por su Andrés cuando él estaba creciendo en un barrio. La violencia era tan común que los niños aprendían a tirarse al suelo al sonido de disparos antes de aprender a leer. Las semanas se convirtieron en meses y la dinámica en la casa Mendoza cambió de maneras que Sebastián nunca hubiera imaginado posibles. Emma empezó a florecer, su seriedad antinatural disolviéndose gradualmente según aprendía que era seguro ser niña otra vez, que podía hablar de mamá sin hacer que papá se pusiera rígido y distante. Mateo comenzó a reconocer a Sebastián como una presencia constante, en lugar de un extraño que ocasionalmente aparecía, extendiendo sus bracitos hacia él, buscando consuelo cuando estaba cansado o asustado. La casa empezó a sentirse como hogar en lugar de museo, con desorden de juguetes y risas, y ocasionalmente gritos de frustración que eran normales y saludables, en lugar de la quietud artificial que había reinado antes. Sebastián redujo drásticamente su carga de trabajo, delegando responsabilidades a socios, y aprendiendo a confiar en su equipo de maneras que antes hubiera considerado imposibles. Su banco todavía crecía, pero a un ritmo más lento, y descubrió con sorpresa que no le importaba tanto como había creído. Las métricas de éxito que había perseguido obsesivamente durante años, los números en cuentas bancarias, el tamaño de contratos, el prestigio de clientes parecían vacías comparadas con momentos simples como Emma enseñándole a Mateo a compartir sus juguetes, o las 3 personas sentadas juntas, viendo películas animadas que Sebastián antes había considerado pérdidas de tiempo. Rosa se había convertido en mucho más que empleada, aunque Sebastián seguía pagándole generosamente porque sabía que ella necesitaba la seguridad financiera. Era confidente y guía, la abuela que los niños nunca habían conocido porque tanto los padres de Sebastián como los de María habían muerto años atrás. Era la voz de sabiduría cuando Sebastián dudaba de sus decisiones de paternidad. La presencia calmante cuando la casa se sentía demasiado llena de emociones grandes. Pero Sebastián comenzó a notar señales preocupantes que Rosa intentaba esconder, momentos donde la veía haciendo muecas de dolor cuando pensaba que nadie miraba, ocasiones donde encontraba pastillas derramadas en su bolso, que ella rápidamente guardaba con excusas sobre dolores de cabeza comunes. Una tarde Sebastián estaba en su estudio cuando escuchó un golpe fuerte seguido del llanto de los niños. Corrió hacia la cocina y encontró a Rosa en el suelo doblada de dolor con Emma llorando a su lado
y Mateo gritando aterrorizado en su silla alta. Sebastián llamó inmediatamente una ambulancia mientras intentaba mantener a Rosa consciente, preguntándole qué le pasaba, qué podía hacer. Rosa intentaba restar la importancia entre respiraciones agudas de dolor, insistiendo que estaría bien, que solo necesitaba un momento. Pero Sebastián no era idiota, y podía ver que esto era algo serio que ella había estado escondiendo probablemente durante meses. En el hospital, los doctores confirmaron lo que Sebastián había temido. Rosa tenía cáncer avanzado, una masa en el páncreas que había estado creciendo silenciosamente mientras ella dedicaba su energía a cuidar a su familia. El diagnóstico había llegado meses atrás, justo antes de que ella aceptara el trabajo con Sebastián, y los doctores le habían dado opciones de tratamiento que ella no podía pagar porque no tenía seguro médico adecuado, y sus ahorros habían sido destruidos durante la pandemia. Había estado tomando analgésicos para manejar el dolor mientras trabajaba, eligiendo conscientemente gastar sus recursos limitados en ayudar a otros en lugar de en tratamientos que no estaba segura podría costear completamente. Sebastián sintió algo romperse dentro de él. Cuando Rosa confesó esto con lágrimas de vergüenza en lugar de autocompasión, disculpándose por no haberle dicho antes, por poner a los niños en riesgo si ella colapsaba mientras los cuidaba. Le dijo que había necesitado el trabajo desesperadamente, no solo por el dinero, sino porque después de perder a su hijo y su matrimonio y su negocio, cuidar a Emma y Mateo le había dado un propósito que la mantenía levantándose cada mañana. Le confesó que había pensado en rendirse completamente cuando el diagnóstico llegó, que la idea de pelear contra el cáncer sola y sin recursos había sido demasiado abrumadora, pero que conocer a esos dos niños necesitados le había recordado que todavía había razones para intentar seguir viviendo un día más. Sebastián estaba devastado y furioso consigo mismo por no haber notado antes, por haber estado tan consumido en su propio drama familiar, que no había visto el dolor silencioso de la mujer que los estaba salvando. Le dijo a Rosa que iba a pagar cada centavo de su tratamiento, que contrataría a los mejores oncólogos del país, que ya no pelearía esta batalla sola. Rosa intentó rechazar la ayuda con ese orgullo de persona que ha pasado toda la vida cuidándose a sí misma, insistiendo que ya había hecho demasiado por ella. Pero Sebastián fue inflexible. Le dijo que esto no era caridad, sino gratitud, que ella le había devuelto a sus hijos, y eso no tenía precio, que él tenía recursos que finalmente podía usar para algo que realmente importaba. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, si has sentido aunque sea una fracción de la emoción que yo sentí al contarla, por favor toma un momento para darle me gusta a este video y ayudar a que más personas puedan escucharla. A veces todos necesitamos recordar que el verdadero heroísmo no viene con capas ni poderes especiales, sino de personas comunes haciendo cosas extraordinarias por amor puro. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa de esperanza y miedo, que puso a prueba la fortaleza de toda la familia Mendoza en formas que ninguno había anticipado. Rosa comenzó tratamientos agresivos de quimioterapia que la dejaban tan exhausta que apenas podía levantarse de la cama algunos días. Sebastián contrató enfermeras privadas para cuidarla. Transformó una de las habitaciones de huéspedes de la mansión en un espacio de recuperación completo con todo el equipo médico necesario, porque Rosa no tenía familia propia que la cuidara y él se negaba a dejarla enfrentar esto sola en algún hospital frío. Emma y Mateo no entendían completamente por qué Rosa ahora era quien necesitaba cuidados en lugar de ser quien los cuidaba a ellos. Pero Sebastián se sentaba con ellos, explicando con honestidad, apropiada para su edad, que Rosa estaba enferma, pero peleando muy duro para mejorar, que necesitaba todo su amor y apoyo tal como ella les había dado el suyo. Los niños respondieron con esa capacidad de compasión pura que solo los más pequeños poseen antes de que el mundo los endurezca. Emma hacía dibujos todos los días para Rosa, creaciones coloridas de arcoíris y flores que colgaba en las paredes del cuarto de recuperación hasta que cada superficie estaba cubierta. Mateo, aunque apenas entendía lo que pasaba, aprendió a ser extrañamente gentil cuando visitaba a Rosa, acercándose en puntitas para dejar sus juguetes favoritos en su cama como ofrendas de amor incondicional. Sebastián veía estas interacciones y sentía su corazón romperse
y repararse simultáneamente, presenciando el círculo de cuidado que Rosa había iniciado meses atrás, regresando a ella, multiplicado. Los doctores eran cautelosamente optimistas después de los primeros ciclos de tratamiento. El tumor estaba respondiendo, pero el camino sería largo y sin garantías. Rosa enfrentaba cada sesión con una fortaleza tranquila que Sebastián admiraba profundamente, sin quejarse incluso cuando estaba claramente sufriendo, manteniendo una sonrisa débil para los niños cuando ellos la visitaban, aunque sus ojos mostraban el costo real de la batalla que peleaba. Había momentos oscuros donde la desesperación amenazaba con consumirla, noches donde lloraba preguntándose si valía la pena pelear cuando había perdido tanto ya. Pero entonces Emma entraría con otro dibujo, o Mateo treparía cuidadosamente a su cama para acurrucarse contra ella. Y Rosa encontraba razones para seguir intentando. Sebastián usó este tiempo para continuar reconstruyendo su relación con sus hijos, asumiendo todas las responsabilidades. Sebastián usó este tiempo para continuar reconstruyendo su relación con sus hijos, asumiendo todas las responsabilidades que antes había delegado a Rosa, y descubriendo en el proceso cuánto había estado perdiéndose. Aprendió a preparar las comidas favoritas de Emma, aunque sus primeros intentos terminaran siendo desastres quemados que hacían reír a la niña hasta que le dolía el estómago. Dominó la rutina nocturna de Mateo. Esas horas delicadas entre cena y sueño que antes le habían parecido imposiblemente complicadas, pero que ahora se sentían como los momentos más preciosos del día. Había contratado ayuda adicional para mantener la casa funcionando, pero insistió en ser él quien hiciera las cosas importantes, quien estuviera presente para las lágrimas y las risas y los 1000 pequeños momentos que construían una infancia. Los fines de semana se convirtieron en tiempo sagrado, donde llevaba a los niños a visitas más largas con Rosa, sentándose los 4 juntos viendo películas, o simplemente conversando sobre cualquier cosa y todo. Rosa compartía historias de su propia infancia, en un pueblo pequeño, donde la vida era dura pero llena de comunidad, donde los vecinos se cuidaban unos a otros no porque tuvieran obligación, sino porque así era como sobrevivían. Le contaba a Emma sobre las travesuras que había hecho de niña, haciendo que la pequeña se riera imaginando a Rosa siendo traviesa. Y le hablaba a Mateo en ese tono cantarín que los bebés adoran aunque él entendiera pocas palabras. Sebastián escuchaba estas historias y aprendía más sobre la mujer que había salvado a su familia, entendiendo que la pobreza material de su vida no había significado pobreza de espíritu o carácter. Una tarde, mientras los niños estaban en el jardín, con una de las niñeras nuevas que Sebastián había contratado para dar a Rosa descanso, él se sentó junto a su cama con una conversación difícil en mente. Le preguntó a Rosa directamente por qué había elegido gastar sus últimos recursos y energía en su familia, cuando debería haber estado enfocándose en sí misma. Rosa lo miró con esos ojos cansados pero claros, diciéndole que cuando el diagnóstico había llegado, ella se había sentido completamente perdida, como si el universo estuviera confirmando que su vida ya no tenía propósito después de todas las pérdidas que había sufrido. Le explicó que aceptar el trabajo en casa de los Mendoza no había sido solo por necesidad económica, sino por desesperación existencial. Porque si iba a morir de todas formas, entonces al menos quería que su tiempo final significara algo. Rosa confesó que la primera vez que escuchó a Emma llorar por su madre en medio de la noche, algo dentro de ella se había despertado de la depresión que la había estado consumiendo. Le dijo que ver a esos niños sufriendo el mismo tipo de pérdida que ella conocía tan íntimamente le había dado una misión, un propósito que trascendía su propio dolor y miedo. Había decidido que si estos fueran sus últimos meses, entonces los pasaría haciendo algo que importara, ayudando a una familia rota a encontrar su camino de regreso hacia la luz, aunque ella misma estuviera caminando en la oscuridad. Le confesó a Sebastián que enfrentar su propia mortalidad había hecho que las cosas realmente importantes se volvieran cristalinas, que había aprendido que el amor que das nunca es desperdiciado, incluso si no vives para ver todo su impacto. Sebastián sintió lágrimas quemando sus ojos mientras escuchaba, entendiendo que Rosa le había enseñado lecciones sobre vida y muerte y amor, que ningún libro de negocios ni conferencia de liderazgo podría haber transmitido. Le tomó las manos arrugadas con cuidado,
consciente de cuán frágiles se habían vuelto durante los tratamientos, y le dijo que ella había hecho más que darle un propósito a sus últimos meses. Había transformado completamente la trayectoria de 3 vidas que estaban dirigiéndose hacia la destrucción emocional. Le dijo que Emma ahora sonreía genuinamente en lugar de fingir que estaba bien, que Mateo se estaba desarrollando con la seguridad de un niño que sabe que es amado, que él mismo había redescubierto como ser humano en lugar de máquina de producción corporativa. Los meses de tratamiento fueron brutales, pero Rosa los enfrentó con una determinación que inspiraba a todos los que la rodeaban. El equipo médico comentaba frecuentemente sobre su actitud excepcional, sobre cómo pacientes con mejor pronóstico a menudo se rendían antes que esta mujer que tenía todas las razones estadísticas para desesperar, pero seguía apareciendo a cada cita con resolución inquebrantable. Sebastián eventualmente entendió que Rosa no estaba peleando solo por sí misma, sino por Emma y Mateo, que había encontrado en esos niños una razón para aferrarse a la vida que su propia pérdida le había quitado. Era como si cuidarlos le hubiera dado permiso para cuidarse a sí misma, como si el amor que sentía por ellos se hubiera convertido en el combustible que necesitaba para atravesar el tratamiento más difícil. Hubo momentos de crisis donde los doctores no estaban seguros si Rosa sobreviviría la noche, o ocasiones donde Sebastián se quedaba despierto sentado junto a su cama, sosteniendo su mano, mientras ella luchaba contra infecciones y complicaciones que amenazaban con llevársela. En esos momentos más oscuros, Sebastián le hablaba sobre el futuro, sobre todas las cosas que todavía quedaban por experimentar. Le describía la graduación de Emma del jardín de niños que venía en unos meses, las primeras palabras completas de Mateo que llegarían pronto, los años de cumpleaños y días festivos y momentos ordinarios que todavía esperaban ser vividos. Le rogaba que se quedara, que siguiera peleando, porque su historia no podía terminar así, cuando apenas había comenzado a escribir los capítulos más importantes. Y Rosa peleaba, empujándose más allá de lo que parecía humanamente posible, aferrándose a esas imágenes de futuro que Sebastián pintaba, porque se había vuelto adicta a ver a esos niños crecer. Decía que después de perder a su propio hijo, nunca había imaginado que experimentaría otra vez el privilegio de ser necesaria por niños pequeños, que Emma y Mateo le habían dado un regalo más precioso que cualquier tratamiento médico al permitirle ser abuela en espíritu, sino en sangre. Confesaba que cada vez que estaba lista para rendirse, pensaba en Emma, preguntándole cuándo se sentiría mejor, o en Mateo, buscándola con sus ojos grandes cuando entraba a la habitación, y encontraba fuerza que no sabía que poseía. Después de 8 meses agotadores de tratamientos que habían llevado a Rosa hasta el límite absoluto de resistencia humana, los doctores finalmente trajeron noticias que parecían demasiado buenas para ser verdad. El tumor había respondido excepcionalmente bien, mucho mejor de lo que las estadísticas habían predicho. No podían promover remisión completa todavía, y habría años de monitoreo cuidadoso adelante. Pero Rosa había cruzado el umbral crítico, donde la supervivencia se volvía cada vez más probable. El oncólogo líder admitió que casos como el de Rosa eran raros, que había visto a pacientes con mejores circunstancias iniciales no sobrevivir, y que algo en su voluntad de vivir había marcado una diferencia mensurable en cómo su cuerpo respondió al tratamiento. Sebastián lloró cuando escuchó las noticias, un llanto de alivio tan profundo que todo su cuerpo temblaba. Emma no entendía completamente por qué papá estaba llorando, pero sabía que eran lágrimas felices, así que ella también lloraba mientras abrazaba a Rosa, con toda la fuerza de sus brazos pequeños. Mateo, confundido por toda la emoción, decidió que la mejor respuesta era reír contagiosamente, ese sonido puro de alegría infantil que hizo que todos en la habitación empezaran a reír también a través de las lágrimas. Era un momento de triunfo que se sentía ganado con sangre, sudor y amor incondicional, una victoria sobre la muerte que ninguno de ellos había estado seguro verían. La recuperación gradual de Rosa trajo cambios nuevos a la casa Mendoza. Ya no podía trabajar como niñera en el sentido tradicional, su cuerpo todavía demasiado débil para las demandas físicas, pero Sebastián nunca había querido que regresara como empleada de todas formas. Le ofreció quedarse permanentemente como parte de la familia, viviendo en la habitación que habían convertido en su espacio de recuperación,
siendo la abuela honoraria que Emma y Mateo necesitaban y que ella merecía ser. Rosa aceptó con lágrimas, admitiendo que la idea de vivir sola en su apartamento pequeño, después de meses rodeada de amor familiar, había sido aterradora, que esta casa se había convertido en más hogar del que había conocido en años. Los meses se convirtieron en un año y luego en 2, y la familia que el destino había juntado a través de circunstancias trágicas se fortaleció en algo hermoso e irrompible. Emma creció en una niña segura que hablaba libremente sobre su mamá que estaba en el cielo, pero también sobre Rosa que estaba aquí siendo abuela perfecta. Mateo desarrolló vocabulario y personalidad. Un niño feliz que corría entre papá y abuela con risas constantes, sin memoria real de los días oscuros antes de que Rosa llegara. Sebastián transformó completamente su aproximación a negocios y vida, construyendo una empresa más pequeña pero más significativa que le permitía estar presente para los momentos que importaban mientras todavía proveía seguridad financiera para su familia expandida. Rosa floreció en su rol como matriarca de esta familia no convencional, su salud mejorando constantemente según el amor y propósito la alimentaban tanto como los medicamentos. Estableció tradiciones nuevas que honraban tanto a María como a su propio hijo Andrés, creando una cultura familiar donde la pérdida era reconocida, pero no permitida a definir completamente su identidad. Les enseñó a los niños sobre resiliencia, no a través de sermones, sino de ejemplo, mostrándoles que las personas más fuertes son las que se rompen y eligen reconstruirse en lugar de pretender que nunca fueron dañadas. Sebastián frecuentemente reflexionaba sobre aquella noche a las 3 de la madrugada que había cambiado todo, sobre cómo había estado tan cerca de despedir a Rosa, por sobrepasar límites, sin entender que esos límites eran exactamente lo que necesitaban ser cruzados. Pensaba en todas las versiones alternativas de esta historia donde él había tomado decisiones diferentes, donde había priorizado reglas profesionales sobre intervención compasiva, donde Rosa había guardado silencio por miedo a perder su trabajo. En todas esas versiones alternativas, su familia permanecía rota. Emma se volvía cada vez más cerrada emocionalmente. Mateo crecía sin conexión real con su padre, y Sebastián eventualmente colapsaba bajo el peso de dolor no procesado. Pero en esta versión, la real, habían encontrado sanación a través del coraje de una mujer que decidió que algunas cosas importaban más que la seguridad laboral o los límites profesionales apropiados. Rosa había arriesgado todo por amor a 2 niños que técnicamente no eran su responsabilidad, y en el proceso había salvado no solo a esos niños, sino también a un hombre que se estaba ahogando mientras fingía que sabía nadar. Había demostrado que el heroísmo más profundo frecuentemente viene envuelto en humildad, que las acciones más transformadoras son ejecutadas por personas que nunca buscan reconocimiento. Ahora veo que has llegado hasta el final de esta historia y eso significa algo. Significa que durante estos minutos has permitido que estas vidas tocaran tu corazón. Si esta historia te movió, si te hizo sentir aunque sea una fracción de lo que estos personajes sintieron, por favor déjame un comentario abajo contándome qué parte te impactó más. Quiero saber si hubo un momento que te hizo llorar, o sonreír, o recordar a alguien en tu propia vida que cambió todo siendo valiente cuando era más fácil quedarse callado. Tu comentario no solo me ayuda a saber que estas historias importan, sino que les recuerda a otros que no están solos en sentir profundamente. La última lección que Sebastián aprendió de Rosa fue que el amor verdadero siempre requiere valentía, que los momentos que más transforman nuestras vidas frecuentemente son aquellos donde alguien elige cuidar cuando sería más fácil ignorar. Rosa pudo haberse quedado callada aquella noche, pudo haber dejado que los niños lloraran mientras fingía no escuchar. Pudo haber protegido su empleo evitando conversaciones difíciles, pero había elegido el camino más difícil porque su compasión era más fuerte que su miedo, porque había aprendido a través de su propio dolor devastador que el silencio frente al sufrimiento es su propia forma de violencia. Años después, cuando Emma tenía 10 años y Mateo 7, la niña escribió un ensayo para la escuela sobre su héroe personal. Sebastián esperaba que escribiera sobre su madre María, o tal vez sobre alguna celebridad o figura histórica que los niños típicamente admiraban. Pero Emma escribió sobre Rosa, sobre la abuela
que no compartía su sangre, pero que había elegido amarla de todas formas. Describió aquella noche años atrás, cuando Rosa había sacado las fotografías prohibidas y les había dado permiso para llorar, para recordar, para sentir todas las emociones grandes que los adultos generalmente intentan esconder. Escribió que el verdadero coraje no era no tener miedo, sino hacer lo correcto, incluso cuando estás aterrorizado de las consecuencias. Cuando Emma leyó el ensayo en voz alta durante la cena familiar, Rosa lloró esas lágrimas que vienen cuando te das cuenta de que tu vida ha significado algo, que las decisiones difíciles que tomaste, cuando nadie estaba mirando, eventualmente florecieron en impacto que nunca imaginaste. Sebastián puso su brazo alrededor de Rosa mientras Emma continuaba leyendo, Mateo interrumpiendo ocasionalmente para agregar sus propios comentarios adorables sobre por qué abuela Rosa era la mejor, y sintió una gratitud tan profunda que casi dolía físicamente. Esta familia extraña y hermosa que había sido forjada a través de tragedia y rescatada por compasión era su mayor logro, más significativo que cualquier contrato corporativo o éxito financiero que había perseguido obsesivamente en su vida anterior. La historia de la familia Mendoza se convirtió en recordatorio de que la sanación frecuentemente llega de las fuentes más inesperadas, que los ángeles no siempre tienen alas, sino a veces manos arrugadas y corazones rotos, que han aprendido a amar más fieramente precisamente porque conocen el costo de la pérdida. Rosa había entrado en sus vidas como empleada temporal y se había convertido en el pegamento que mantenía todo unido, la sabiduría que los guiaba, el amor incondicional que les permitía a todos crecer en versiones más completas y saludables de sí mismos. Había enseñado a Sebastián que estar presente valía más que cualquier regalo caro. Había mostrado a Emma que estaba bien ser vulnerable y triste y alegre todo al mismo tiempo. Había dado a Mateo la seguridad fundamental que necesitaba para explorar el mundo con confianza. Y en el proceso de salvar a esta familia, Rosa también se había salvado a sí misma, encontrando razones para vivir cuando el cáncer y la depresión habían conspirado para convencerla de que no quedaba nada por qué pelear. Emma y Mateo le habían devuelto el propósito que perder a Andrés le había quitado. Le habían recordado que aunque no podía traer a su hijo de regreso, todavía podía hacer diferencia en las vidas de otros niños que necesitaban desesperadamente lo que ella tenía para dar. Su legado ya no sería solo dolor y pérdida, sino también la familia hermosa que había ayudado a sanar. Los niños que crecerían sabiendo que fueron amados tan ferozmente que una mujer que apenas los conocía arriesgó todo por salvarlos. Cada noche cuando Sebastián acostaba a sus hijos, les recordaba agradecer por las bendiciones del día, y cada noche tanto Emma como Mateo incluían a Rosa en sus listas antes de quedarse dormidos. Era un ritual simple que contenía verdad profunda, el reconocimiento de que la persona más importante en sus vidas había llegado disfrazada como niñera temporal, pero había sido en realidad el milagro que habían estado necesitando desesperadamente sin saberlo. La historia de cómo una mujer tuvo el coraje de no quedarse callada cuando vio niños sufriendo en silencio se convertiría en leyenda familiar, contada a futuras generaciones. Un recordatorio de que una persona dispuesta a arriesgarse por amor puede cambiar el curso completo de múltiples vidas. En el final, la verdadera lección era que el heroísmo no requiere recursos ilimitados ni circunstancias perfectas. Solo requiere un corazón dispuesto a ver el dolor de otros y la valentía de actuar, incluso cuando hacerlo te pone en riesgo. Los años continuaron desplegándose con una belleza que Sebastián nunca había imaginado posible durante aquellos días oscuros, cuando el dolor por perder a María lo consumía completamente. Emma se convirtió en una adolescente reflexiva y compasiva que sorprendía a sus maestros con una madurez emocional inusual para su edad, una capacidad de empatía que claramente venía de haber navegado a pérdida profunda y haber sido guiada a través de ella por manos sabias. Mateo creció en un niño curioso y afectuoso, que no recordaba conscientemente los primeros años caóticos, pero que llevaba en su ser la seguridad fundamental que viene de ser amado consistentemente desde la infancia. Y Rosa, contra todas las probabilidades médicas y desafiando las estadísticas que habían predicho su muerte años atrás,
continuaba siendo el corazón palpitante de la familia Mendoza. Sebastián había transformado completamente su filosofía de vida y negocios de maneras que sus antiguos colegas apenas reconocían. Estableció una fundación dedicada a proporcionar apoyo integral a familias enfrentando tanto pérdida traumática como crisis médicas, entendiendo profundamente cómo esas dos tragedias frecuentemente se entrelazaban, dejando a las personas completamente abrumadas. La fundación pagaba por tratamientos médicos para quienes no podían costearlos, proporcionaba consejería de duelo gratuita, conectaba familias rotas con recursos que necesitaban desesperadamente. Sebastián Omás Rosa, como directora espiritual de la organización, valorando su perspectiva única de alguien que había estado en ambos lados de la ecuación de necesidad y cuidado, Rosa aceptó el rol con humildad característica, insistiendo que cualquier sabiduría que poseía había sido comprada con dolor que no le desearía a nadie, pero que la había equipado para ayudar a otros navegando caminos similares. La fundación se convirtió en legado viviente del amor que había salvado a la familia Mendoza, expandiendo ese círculo de compasión para abrazar a cientos y eventualmente miles de otras familias, enfrentando sus propias noches de 3 de la madrugada, donde el mundo parecía estar colapsando. Sebastián trabajaba personalmente con muchos de los casos, especialmente aquellos involucrando padres solteros, luchando por balancear trabajo y crianza mientras procesaban duelo, porque veía a su antiguo ser en cada uno de ellos. Les contaba abiertamente sobre sus propios errores, sobre cómo había casi perdido a sus hijas emocionalmente mientras intentaba protegerlos del dolor, sobre cómo una niñera valiente había arriesgado su empleo para salvarlo de sí mismo. Esas conversaciones honestas frecuentemente quebraban las defensas de padres que estaban desesperados por permiso, para no ser perfectos, para admitir que estaban ahogándose y necesitaban ayuda. Emma eventualmente decidió que quería estudiar psicología con especialización en duelo infantil, inspirada directamente por su propia experiencia y por décadas de observar a Rosa, ayudando gentilmente a otros a atravesar sus peores momentos. Tenía apenas 16 años cuando hizo esta declaración durante una cena familiar, explicando con articulación impresionante que quería dedicar su vida a asegurar que ningún niño tuviera que navegar pérdida en el silencio tóxico que ella había experimentado antes de que Rosa interviniera. Sebastián sintió orgullo mezclado con asombro al escuchar a su hija describir su vocación con tanta claridad, reconociendo que el dolor que una vez había temido la destruiría en realidad la había fortalecido en formas extraordinarias. Rosa lloró abiertamente, diciéndole a Emma que María estaría increíblemente orgullosa de la joven en quien se había convertido, que su madre vive en cada acto de compasión que Emma mostraría a otros niños sufriendo. Mateo tomó un camino diferente, pero igualmente significativo, desarrollando pasión por medicina. Después de años observando el cuidado que Rosa había recibido y la diferencia que los doctores compasivos habían hecho en su recuperación, declaró a los 13 años que sería oncólogo pediátrico, queriendo ayudar a niños enfrentando enfermedades aterradoras y a las familias que se sentían impotentes, observando a sus pequeños sufrir. Sebastián reconoció en esta elección el impacto profundo que la enfermedad de Rosa había tenido en Mateo. Incluso si el niño no recordaba conscientemente todos los detalles, cómo presenciar su lucha y triunfo había plantado semillas de propósito que ahora estaban floreciendo en dirección clara. La salud de Rosa continuaba siendo un viaje con altas y bajas que requerían monitoreo constante y ajustes ocasionales de tratamiento. Pero cada año que sobrevivía era una celebración mayor, porque estadísticamente no debería haber estado aquí. Los doctores la estudiaban con fascinación profesional, escribiendo artículos sobre su caso excepcional e intentando entender los factores que habían contribuido a su supervivencia extendida. Rosa cooperaba con sus estudios, esperando que su experiencia pudiera ayudar a otros pacientes. Pero privadamente le decía a Sebastián que ella sabía exactamente por qué seguía viva, cuando las probabilidades decían que no debería estar. Le explicaba que Emma y Mateo le habían dado razones para pelear que trascendían lógica médica, que el amor que
que sentía por esos niños había literalmente mantenido su corazón latiendo cuando su cuerpo quería rendirse. Hubo momentos difíciles inevitables. Según los niños, navegaban adolescencia con todas sus complejidades típicas amplificadas por sus historias de pérdida. Emma pasó por un periodo alrededor de los 14 años donde estaba enojada con el mundo entero, cuestionando por qué su madre había tenido que morir cuando tantas otras familias permanecían intactas. Rosa se sentaba con ella durante esas tormentas emocionales sin intentar arreglar el dolor o convencerla de sentirse diferente, simplemente sosteniéndola mientras Emma gritaba contra injusticias que no tenían respuestas satisfactorias. Le recordaba que el enojo era parte normal del duelo, que María no se ofendería por su furia, sino que la entendería completamente, que estaba bien pasar por fases de emoción difícil, sin temer que eso significaba que estaba rota permanentemente. Mateo luchó con su propia versión de procesamiento de pérdida, ocasionalmente expresando culpa de que no podía recordar a María claramente, sintiendo como si estuviera traicionando su memoria, porque su imagen de mamá estaba construida más de fotografías y historias que de recuerdos genuinos propios. Sebastián trabajó pacientemente con él durante estas conversaciones dolorosas, explicándole que no tener recuerdos directos no disminuía su conexión con María, que ella vivía en él a través de genética y legado y amor que había recibido durante esos primeros años cruciales, incluso si no podía acceder conscientemente a esas memorias. Rosa agregaba que a veces las personas más importantes en nuestras vidas influencian quienes nos convertimos de maneras que trascienden memoria específica, que María había formado quién era Mateo en niveles que no requerían recuerdo consciente para ser profundamente reales. La familia estableció el ritual anual de visitar la tumba de María en el aniversario de su muerte, transformando lo que fácilmente podría haber sido días sombrío en celebración de su vida y legado. Llevaban flores frescas y compartían actualizaciones sobre el año transcurrido, contándole a María sobre los logros de Emma en la escuela y los triunfos deportivos de Mateo, sobre cómo la fundación le había ayudado a más familias, sobre cómo Rosa continuaba desafiando expectativas médicas. Rosa siempre traía flores separadas que colocaba en una sección diferente del cementerio donde su hijo Andrés estaba enterrado, y la familia completa la acompañaba allí también, honrando todas sus pérdidas como parte integral de su historia colectiva. Estos rituales enseñaban lecciones poderosas sobre cómo el dolor y la alegría podían coexistir, cómo honrar a los muertos no significaba vivir perpetuamente en tristeza, sino llevar su memoria hacia adelante mientras construyes vida significativa. Emma frecuentemente decía que se sentía como si tuviera dos madres, una en el cielo que le había dado vida y otra en la tierra que le había enseñado a vivirla completamente. Mateo, con su pragmatismo infantil, declaraba que era afortunado porque aunque no tuvo suficiente tiempo con mamá María, tenía abuela Rosa, quien era básicamente mamá número 2, pero con más arrugas y mejores galletas. Estos comentarios hacían reír y llorar simultáneamente a Rosa, quien nunca había intentado reemplazar a María, pero había aceptado naturalmente el rol de figura materna que los niños necesitaban desesperadamente. Sebastián observaba estas dinámicas con gratitud profunda mezclada con reflexión constante sobre cuán diferente todo podría haber sido. Pensaba frecuentemente en aquella noche pivotal a las 3 de la madrugada, reproduciendo los momentos en su mente como película en cámara lenta. Recordaba su shock inicial al abrir la puerta y encontrar a Rosa rodeada de fotografías prohibidas, el instinto inmediato de enojo defensivo que había sentido antes de realmente procesar lo que estaba presenciando. Reconocía honestamente que fácilmente podría haber reaccionado con furia, despidiendo a Rosa en el momento por sobrepasar límites masivos sin permiso. Y en esa versión alternativa, su familia habría continuado su espiral descendente hacia disfunción permanente. Había sido gracia pura, que en ese momento crítico algo lo había detenido de reaccionar impulsivamente. Alguna parte de él reconociendo verdad fundamental en lo que Rosa estaba haciendo, incluso si su mente consciente quería rechazarlo. Sebastián había aprendido que los momentos más transformadores frecuentemente vienen disfrazados como crisis, que las intervenciones que más necesitamos típicamente son aquellas que inicialmente queremos resistir porque requieren enfrentar verdades que hemos estado evitando dolorosamente. Rosa había visto a través de sus defensas elaboradas directamente al corazón del problema,
identificando con precisión láser exactamente qué necesitaban él. Y los niños incluso cuando ninguno de ellos podía articularlo por sí mismos. La influencia de Rosa se extendía mucho más allá de su familia inmediata. Según pasaban los años, se convirtió en figura abuelita para docenas de niños en el vecindario cuyos padres trabajaban largas horas. Siempre disponible con galletas caseras y oídos pacientes para cualquier problema que necesitara ser compartido. Su casa, porque Sebastián había eventualmente comprado la propiedad pequeña donde ella vivía anteriormente y la renovó completamente mientras insistía que era inversión no caridad, se convirtió en refugio para cualquiera necesitando consuelo o consejo. Adolescentes problemáticos encontraban en Rosa a alguien que no los juzgaba, pero tampoco toleraba tonterías. Alguien que había visto suficiente vida para entender complejidad, pero quien mantenía expectativas claras sobre decencia y esfuerzo. Madres jóvenes abrumadas aparecían a su puerta, buscando la sabiduría que sus propias familias fragmentadas no podían proporcionar. Encontrando en Rosa mentora paciente, que recordaba lo difícil que era criar niños pequeños especialmente sin apoyo adecuado. Sebastián frecuentemente bromeaba que Rosa había construido su propia fundación informal, mucho antes de que él estableciera la oficial, que ella había estado haciendo trabajo de impacto comunitario durante décadas, simplemente porque su naturaleza era ver necesidad y responder con lo que tuviera para dar. Rosa desviaba esos cumplidos con modestia característica, insistiendo que simplemente hacía lo que cualquier persona decente haría. Pero todos los que la conocían entendían que su capacidad de amor y servicio era extraordinaria, no ordinaria. Había algo raro en su habilidad de hacer sentir a cada persona como si fueran lo más importante en su mundo durante el tiempo que pasaban juntos, de dar consejo que era simultáneamente gentil y directo, de mantener confidencias absolutamente, mientras conectaba sabiamente a personas que necesitaban conocerse mutuamente. Cuando Emma cumplió 18 y se preparaba para ir a la universidad, organizaron fiesta de graduación masiva, que se convirtió en celebración no solo de sus logros académicos, sino de toda la jornada que la familia había atravesado junta. Sebastián dio discurso emocional, donde contó públicamente, por primera vez, la historia completa de aquella noche años atrás, cuando Rosa había arriesgado todo para salvar a su familia, detallando con honestidad cruda cuán cerca habían estado de perder todo lo que importaba. Describió su antigua arrogancia de pensar que dinero y distancia emocional podían sustituir presencia y vulnerabilidad, su vergüenza al darse cuenta de cuánto había estado fallándoles a sus hijos, mientras convenciéndose de que estaba haciendo lo correcto. Los invitados escuchaban con atención absoluta, según Sebastián. Narraba cómo una mujer ganando salario modesto había poseído la valentía que él con todos sus recursos había carecido, cómo Rosa había visto lo que realmente necesitaban, cuando él había estado ciego a todo excepto su propio dolor. Explicaba que cada éxito que Emma había logrado, cada relación saludable que había construido, cada momento de alegría genuina que su familia había experimentado en los últimos años, todo trazaba directamente de vuelta a la decisión de Rosa de no quedarse callada cuando vio niños sufriendo. Le dio crédito completamente y públicamente por salvar, no solo a Emma y Mateo, sino también a él mismo de una vida de arrepentimiento y oportunidades perdidas. Rosa intentaba hacerse invisible durante este discurso, incómoda siendo centro de atención. Pero Emma y Mateo la rodearon asegurándose de que todos pudieran verla mientras Sebastián continuaba. Cuando terminó hablando invitó a Rosa al frente, y la audiencia completa se puso de pie en ovación que duró varios minutos mientras Rosa lloraba abiertamente y abrazaba a los tres Mendozas como si nunca quisiera soltarlos. Emma tomó el micrófono después y habló con voz temblorosa, pero clara sobre cómo Rosa le había enseñado que la familia verdadera se elige. No solo se hereda, que el amor más profundo frecuentemente viene de lugares inesperados, que el heroísmo real es ordinario y silencioso y constante, en lugar de dramático y público. Mateo agregó su propia perspectiva, con el humor desarmante típico de quinceañero, comentando que él era el afortunado, porque mientras Emma recordaba los tiempos malos antes de Abuela Rosa,
Él solo conocía la versión donde tenía esta familia increíble que se amaba ferozmente y hablaba abiertamente y enfrentaba problemas juntos. Dijo que era su modelo de cómo esperaba construir su propia familia algún día, que observara a papá y abuela Rosa trabajando juntos para criar a él, y Emma le había dado imagen clara de lo que realmente importaba en vida. El comentario era simple pero profundo, resumiendo perfectamente cómo la transformación que Rosa había iniciado se había vuelto tan completamente integrada en su normalidad que Mateo no podía imaginar ninguna otra forma de existir. La fiesta continuó hasta tarde con historia tras historia de personas, compartiendo cómo Rosa había impactado sus vidas en formas grandes y pequeñas. El patrón emergía claramente. Rosa tenía don para ver exactamente qué necesitaban otros y aparecer con precisión perfecta en sus momentos de mayor necesidad. No era accidente ni coincidencia, sino resultado de mujer que vivía con ojos completamente abiertos al dolor circundante, que había transformado su propia agonía en radar finamente sintonizado para el sufrimiento de otros. Su pérdida de Andrés fácilmente podría haberla cerrado, volviéndola amarga o rota permanentemente. Pero Rosa había elegido el camino infinitamente más difícil de dejar que su dolor la agrietara abierta en lugar de cerrada, creando espacio para más amor en lugar de menos. Sebastián se dio cuenta esa noche que el regalo más grande de Rosa no había sido solo salvar a su familia de desintegración, sino mostrarles modelo completamente diferente de cómo navegar vida. Antes de conocerla, él había operado desde paradigma de control y distancia emocional, creyendo que fortaleza significaba no necesitar a nadie, que éxito se medía en logros externos en lugar de conexiones internas. Rosa había demolido esas creencias simplemente, siendo quien era, demostrando que vulnerabilidad real requería más coraje que cualquier negociación corporativa, que riqueza verdadera se contaba en relaciones profundas en lugar de cuentas bancarias, que el trabajo más importante que cualquiera podía hacer era mostrar completamente y amar ferozmente a las personas en su círculo inmediato. Esas lecciones habían permeado cada aspecto de cómo Sebastián ahora conducía su vida y negocios. Contrataba empleados basándose tanto en inteligencia emocional como capacidad técnica. Creaba cultura de trabajo que honraba balance y humanidad en lugar de solo productividad. Usaba su plataforma para abogar por políticas que apoyaban familias navegando crisis. Sabía que muchos en su industria lo veían como blando o poco serio por estas prioridades, pero no le importaba porque había aprendido directamente qué pasaba cuando priorizabas cosas equivocadas. Había casi perdido todo persiguiendo definición vacía de éxito, y solo la intervención de mujer extraordinaria disfrazada como niñera ordinaria lo había salvado de ese destino. Según la noche terminaba y los invitados gradualmente se despedían, la familia Mendoza se quedó sola en jardín bajo estrellas. Emma se recostaba con cabeza en regazo de Rosa, Mateo dormitaba contra hombro de Sebastián, y los 4 adultos en este grupo compartían silencio confortable de personas que han atravesado fuego juntas y emergido más fuertes. Sebastián miró alrededor a su familia, esta constelación improbable de almas que el destino había unido a través de tragedia y transformado a través de amor, y sintió paz profunda que había pensado imposible cuando María murió. $18 meses después de la boda, cuando la familia Westbrook había establecido rutinas y ritmos que se sentían casi normales, un terremoto inesperado amenazó con sacudir los cimientos que habían construido tan cuidadosamente. Daniel recibió una oferta para vender su compañía tecnológica por una suma estratosférica, el tipo de número que aparece en titulares de negocios y hace que completos extraños cuestionen qué hace alguien con tanto dinero. Era una oportunidad única en la vida, el tipo de venta que podría establecer generaciones futuras de seguridad financiera y permitir que Daniel finalmente se alejara del trabajo obsesivo que había usado durante años como escape del dolor. Pero había una condición complicada que nadie anticipó. Los compradores querían que Daniel permaneciera como director ejecutivo durante 3 años de transición, un periodo que requeriría viajes extensos, semanas lejos de casa, y el tipo de inmersión total en el trabajo que era incompatible con la vida familiar que acababan de construir.
Elena vio la tensión en Daniel inmediatamente cuando él le contó sobre la oferta. Podía leer en su rostro el conflicto desgarrador entre la oportunidad profesional y la promesa que le había hecho a su familia de estar presente de maneras que no había sido antes. Daniel estaba paralizado entre dos versiones de sí mismo. El empresario ambicioso, que había construido un imperio desde cero, y que veía esta venta como la validación definitiva de años de trabajo brutal, y el padre y esposo que finalmente había aprendido que ninguna cantidad de éxito profesional valía perderse la vida de las personas que amaba. Le confesó a Elena una noche, con vergüenza en su voz, que parte de él quería aceptar la oferta a pesar del costo personal porque había definido su valor propio a través de su éxito empresarial. Durante tanto tiempo que no sabía completamente quién era sin eso. Lo que sucedió en las semanas siguientes reveló las grietas que aún existían en su relación, recordándoles que el amor no era suficiente por sí solo para sanar todo el daño del pasado. Sin trabajo continuo y consciente, Daniel comenzó a trabajar más horas mientras consideraba la decisión, cayendo en patrones antiguos que había jurado abandonar. Empezó a perderse cenas familiares, a llegar a casa cuando los niños ya estaban dormidos, a estar físicamente presente pero mentalmente ausente cuando estaba allí. Elena observó esta regresión con miedo creciente, viendo fantasmas de su propio pasado en el comportamiento de Daniel. Su ex esposa también había comenzado su descenso lentamente, con trabajo extra aquí y eventos sociales allá, hasta que de repente había una distancia insalvable entre ellos. Y ella estaba sola en su matrimonio antes de que oficialmente terminara. Las peleas comenzaron de manera sutil al principio, comentarios cortantes sobre compromisos perdidos, tensión silenciosa que llenaba habitaciones como gas tóxico, pero escalaron rápidamente a argumentos completos que los 4 niños podían escuchar desde sus habitaciones, voces elevadas que hablaban de dolores más profundos que la situación superficial. Elena acusó a Daniel de priorizar dinero que ni siquiera necesitaba sobre la familia que había prometido poner primero, de recrear exactamente los patrones que habían dejado a Emma y Lucas traumatizados después de la muerte de Mariana. Daniel contraatacó, diciendo que Elena no entendía la presión de ser el único proveedor para 6 personas, que era fácil para ella criticar, cuando no tenía que cargar el peso de la seguridad financiera de toda la familia. Palabras que sabía eran crueles, incluso mientras salían de su boca, porque Elena había luchado durante años en pobreza, tratando de recuperar a sus hijos. El punto de quiebre llegó una noche cuando Daniel perdió el recital de piano de Sofía, un evento que había sido enormemente importante para la niña, porque era la primera vez que se sentía lo suficientemente segura para actuar en público después de años de ansiedad social. Sofía había estado practicando durante meses, y había pedido específicamente que tanto su madre como Daniel estuvieran allí porque necesitaba ver sus rostros en la audiencia para sentirse valiente. Daniel había prometido estar allí, había marcado la fecha en su calendario, había asegurado a Sofía personalmente que no se lo perdería por nada. Pero una crisis empresarial de último minuto lo mantuvo en una reunión que se extendió horas más allá de lo planeado. Y cuando finalmente llegó al auditorio de la escuela, el recital había terminado y Sofía estaba sentada sola en las escaleras del frente llorando mientras los demás niños celebraban con sus familias. La mirada en el rostro de Sofía cuando vio a Daniel llegar tarde destruyó algo dentro de él. No era solo decepción o tristeza, era una especie de resignación devastadora. Como si la niña de 12 años hubiera aprendido otra vez una lección que ya había aprendido demasiadas veces, que las promesas de los adultos no significaban nada, que ella no era suficientemente importante para que alguien mantuviera su palabra, que estar sola era su estado natural en el mundo. Sofía no gritó ni hizo una escena, simplemente se levantó, pasó junto a Daniel sin mirarlo, y caminó hacia el auto donde Elena y los otros 3 niños esperaban con expresiones que combinaban compasión por Sofía y decepción en Daniel. El viaje a casa fue uno de los más silenciosos y tensos de sus vidas, y cuando llegaron, Sofía fue directamente a su habitación y cerró la puerta, ignorando todos los intentos de Daniel de disculparse. Esa noche, después de que los niños finalmente estuvieran dormidos, Elena y Daniel tuvieron la conversación más difícil de su matrimonio. Elena le dijo con una calma fría
que era más aterradora que cualquier grito que Daniel se había convertido exactamente en el tipo de persona que ella había jurado nunca volver a permitir en su vida. Alguien cuyas promesas no significaban nada. Alguien que ponía todo lo demás antes que su familia. Alguien que estaba destrozando lentamente a los niños que decía amar con su ausencia emocional constante. Le dijo que había visto esta película antes, que sabía exactamente cómo terminaba y que si Daniel elegía esa venta y esos 3 años de ausencia, ella y los niños sobrevivirían porque habían sobrevivido cosas peores, pero que él perdería algo que nunca podría recuperar, estos años preciosos e irreemplazables de la infancia de sus hijos. Daniel sintió cada palabra como un golpe físico porque sabía que Elena tenía razón. Intentó defenderse, explicar la complejidad de la decisión, argumentar sobre responsabilidad financiera y oportunidades únicas, pero cada justificación sonaba hueca incluso para sus propios oídos. La verdad simple y devastadora era que había estado usando el trabajo, como lo había hecho siempre, como un escape de las demandas emocionales de la vida real, como una forma de sentirse en control cuando todo lo demás era caótico, incierto, como un lugar donde su valor era medible y cuantificable en lugar de estar basado en las complejidades desordenadas de las relaciones humanas, y en el proceso estaba destruyendo exactamente lo que había luchado tan duro por construir. La crisis alcanzó su cima cuando Emma, con 8 años, pero con una percepción que superaba su edad, escribió una carta a su padre, que dejó sobre su almohada. La carta era simple y directa de la manera en que solo los niños pueden ser, sin las capas de educación y diplomacia que los adultos usan para suavizar verdades duras. Emma escribió que extrañaba a su papá incluso cuando él estaba en casa, que a veces sentía que había perdido a ambos padres cuando su mamá murió, porque su papá había dejado de estar realmente presente, que Elena los había salvado, dándoles amor que él no podía dar, pero que ella todavía necesitaba a su papá real, no solo al hombre que pagaba las cuentas y vivía en la misma casa. Terminó la carta preguntando si el dinero era más importante para él que ella, Lucas, Sofía y Mateo, y si era así podía decirlo honestamente en lugar de seguir pretendiendo que la familia importaba cuando claramente no era cierto. Daniel leyó esa carta sentado solo en su oficina a las 2 de la mañana y lloró de una manera que no había llorado desde el funeral de Mariana. Lloró por todas las formas en que había fallado a sus hijos, por los patrones que seguía repitiendo a pesar de jurar que cambiaría, por la distancia que había creado entre él y las personas que más amaba en nombre de proveer para ellos cuando lo que realmente necesitaban era su presencia. Y en ese momento de claridad brutal a las 2 de la mañana, con la carta de su hija temblando en sus manos, Daniel finalmente entendió algo que había estado evitando durante años, que él no era indispensable para su compañía, pero era absolutamente insustituible para sus hijos, que ninguna cantidad de éxito profesional llenaría el vacío que la ausencia emocional crearía en sus vidas, que ya había perdido demasiado tiempo persiguiendo cosas que no importaban mientras descuidaba las únicas cosas que realmente lo hacían. A la mañana siguiente, Daniel llamó a los compradores potenciales y rechazó la oferta sin renegociar términos o buscar compromisos. Simplemente dijo no, porque algunas decisiones no requieren debate extenso cuando finalmente entiendes qué es lo que realmente importa. Luego reunió a toda la familia en la sala, incluyendo a Sofía que todavía no le hablaba, y les hizo una promesa diferente a todas las promesas rotas anteriores. Les prometió que vendería la compañía eventualmente, pero en sus propios términos y tiempo, sin condiciones que requirieran su ausencia. Les prometió que comenzaría a trabajar desde casa 4 días a la semana inmediatamente, y que sus horas de oficina terminarían a las 5 sin excepciones salvo emergencias verdaderas. Les prometió terapia familiar para que pudieran trabajar juntos a través de los patrones dañinos que había estado perpetuando. Y más importante que cualquier promesa específica, les prometió que si alguna vez comenzaba a deslizarse hacia esos patrones antiguos otra vez, ellos tenían permiso total para llamarlo, para señalarlo sin miedo a su reacción, porque él entendía finalmente que ser un buen padre y esposo requería rendición de cuentas constante, y no solo buenas intenciones. Sofía lo escuchó con los brazos cruzados y expresión escéptica. Y cuando Daniel terminó de hablar, ella le preguntó directamente por qué debería creerle esta vez cuando había roto promesas antes. Era una pregunta justa y devastadora,
y Daniel no intentó evadirla con explicaciones o excusas. Simplemente admitió que ella no tenía ninguna razón para creerle, basándose en su comportamiento reciente, que las palabras eran baratas y solo sus acciones consistentes durante semanas y meses podrían reconstruir la confianza que había dañado. Le dijo que no esperaba perdón inmediato ni creencia ciega. Solo le pedía la oportunidad de demostrarlo día tras día hasta que ella pudiera confiar en él otra vez. Fue una respuesta honesta y humilde que no prometía soluciones mágicas instantáneas, y algo en la expresión de Sofía se suavizó levemente. No perdonando todavía, pero quizás dispuesta a mantener la puerta abierta a una grieta. Los meses siguientes fueron un ejercicio en mostrar en lugar de decir, en demostrar compromiso a través de acciones consistentes, en lugar de declaraciones grandiosas. Daniel cumplió cada promesa que hizo, llegando a casa a las 5 cada día, sin excepciones, asistiendo a cada evento escolar y juego deportivo y presentación artística. Comenzó terapia individual para trabajar a través de los patrones que lo habían llevado a usar el trabajo como escape del dolor emocional, y participó activamente en terapia familiar, donde todos podían expresar sus frustraciones y miedos en un espacio seguro. No fue perfecto y hubo deslices donde la tentación de sumergirse en el trabajo llamaba fuertemente, pero cada vez que sentía esa atracción, Daniel se obligaba a pausar y recordar la carta de Emma, la mirada de resignación en el rostro de Sofía, el miedo en los ojos de Elena cuando veía patrones del pasado repitiendo. Lentamente, como hielo derritiéndose al final del invierno, las relaciones comenzaron a sanar. Sofía empezó a hablarle otra vez, primero en monosílabos cautelosos, luego en conversaciones reales donde compartía cosas sobre su día y sus pensamientos. Emma dejó de tener esa mirada vigilante de preocupación que había desarrollado. La expresión de un niño que está constantemente monitoreando a los adultos para asegurarse de que no se desmoronen. Lucas y Mateo, que habían sido los menos afectados verbalmente, pero que habían absorbido toda la atención en la casa, comenzaron a relajarse de maneras que se manifestaban en su juego más libre y sus risas más fáciles. Y Elena, que había estado preparándose para la posibilidad de tener que proteger a sus hijos de otro hombre que prometía más de lo que podía dar, comenzó a confiar otra vez que Daniel realmente había cambiado esta vez, que había aprendido la lección de manera lo suficientemente profunda como para que se quedara. El momento de sanación real llegó 6 meses después del recital perdido, cuando Sofía tuvo otra presentación de piano. Esta vez Daniel no solo estuvo allí a tiempo, llegó 1 hora temprano para ayudar a preparar. Se sentó en la primera fila donde Sofía podía verlo claramente, y cuando ella terminó su pieza y buscó su rostro en la audiencia, lo encontró allí sonriendo con orgullo obvio. Después del recital, Sofía corrió hacia él de una manera que no había hecho en meses. Y cuando Daniel la envolvió en un abrazo, ella susurró que había tenido miedo de que no viniera, que había pasado toda la semana anterior tratando de no tener esperanzas para no ser lastimada otra vez. Daniel le susurró de vuelta que entendía completamente por qué había sentido eso, y que pasaría cada día del resto de su vida demostrándole que podía contar con él. Si esta historia te ha mostrado que la redención es posible incluso después de fallar a las personas que amas, si te ha recordado que nunca es demasiado tarde para elegir diferente, dale like a este video ahora mismo. Compártelo con alguien que necesita escuchar que los patrones pueden romperse y que las familias pueden sanar. Suscríbete, porque estas historias de transformación verdadera son las que necesitamos desesperadamente en un mundo que a menudo nos dice que la gente nunca cambia. 3 años después de la crisis que casi destruyó su familia, Daniel Westbrook hizo algo que habría sido impensable en sus días como director ejecutivo obsesionado con el trabajo. Organizó un viaje familiar de 1 mes completo, donde todos los dispositivos electrónicos excepto cámaras estaban prohibidos, donde no había agenda ni itinerario estricto, donde el único objetivo era simplemente estar juntos sin las distracciones de la vida normal. Rentó una casa en la costa italiana, un lugar lo suficientemente grande para 6 personas, pero lo suficientemente acogedor para que estuvieran constantemente en los espacios del otro, cocinando juntos, jugando juegos de mesa que duraban horas, teniendo conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche bajo cielos llenos de estrellas. Fue durante este viaje
que algo extraordinario sucedió, algo que nadie había planeado, pero que se sintió como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Una tarde, mientras los 4 niños jugaban en la playa, Elena y Daniel se sentaron en la terraza observándolos. Y Daniel comentó casi casualmente que Emma, ahora con 11 años, se parecía tanto a Mariana en la forma en que reía que a veces le quitaba el aliento. Pero en lugar del dolor agudo que esa observación habría causado años atrás, lo dijo con una sonrisa nostálgica, una tristeza suave que había aprendido a cargar sin que lo aplastara. Elena tomó su mano y le dijo algo que había estado guardando durante meses, esperando el momento correcto, que ella creía que Mariana habría probado completamente cómo había resultado todo, que 2 personas rotas, encontrando el camino hacia el otro y construyendo algo hermoso de sus pedazos, era exactamente el tipo de historia que honraba la memoria de quienes habían perdido en lugar de disminuirla. Daniel lloró cuando ella dijo eso, no de tristeza sino de liberación, porque Elena había nombrado algo que él había necesitado escuchar, pero no había sabido cómo pedir. Permiso para ser completamente feliz sin sentir que estaba traicionando a Mariana. Le contó a Elena sobre una conversación que había tenido con los padres de Mariana unos meses atrás, donde le habían dicho directamente que su hija habría odiado verlo marchitarse en dolor perpetuo, que Mariana había sido una persona que celebraba la vida ferozmente y que habría querido que él encontrara amor otra vez, que cuidara bien a Emma y Lucas, que construyera una vida llena de risas y conexión en lugar de un mausoleo a su memoria. Esas palabras habían comenzado a sanar algo en Daniel que ni siquiera había sabido que necesitaba sanar, y ahora, sentado bajo el sol italiano con Elena a su lado y sus 4 hijos visibles en la playa abajo, sintió algo que no había sentido en años. Paz completa y sin complicaciones. Los niños, ahora con edades de 11, 9, 13 y 11, respectivamente, habían desarrollado una dinámica que era únicamente suya, una mezcla de hermanos biológicos y elegidos que desafiaba categorización simple. Emma y Sofía eran mejores amigas inseparables a pesar de sus diferentes personalidades. Emma más reservada y reflexiva, mientras Sofía era extrovertida y dramática. Lucas y Mateo eran cómplices en crimen constantes, siempre inventando juegos elaborados y metiéndose en problemas menores que mantenían a Elena y Daniel constantemente alertas. Pero más allá de sus amistades individuales, los 4 habían formado una unidad que se protegía ferozmente entre sí, que entendía que su familia había sido construida de maneras no tradicionales y que eso la hacía más preciosa, no menos. Fue Sofía quien articuló esto una noche durante el viaje, cuando toda la familia estaba cenando en la terraza. Con 13 años y la elocuencia que venía de años de terapia procesando trauma, Sofía levantó su vaso de limonada y propuso un brindis. Dijo que había estado pensando mucho sobre qué significaba familia, sobre cómo la mayoría de la gente asumía que familia era solo biología y tradición, pero que ella había aprendido algo diferente. Había aprendido que familia era elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Era pelear por las personas que amas, incluso cuando el sistema dice que no puedes ganar. Era sostener los pedazos rotos de alguien más, mientras ellos sostenían los tuyos. Era construir algo nuevo y hermoso de las ruinas de lo que habías perdido. Miró directamente a Daniel cuando dijo que él había luchado por ella, y Mateo de maneras que su propio padre biológico nunca había hecho, que la había amado consistentemente incluso cuando ella había sido difícil y retraída y había puesto a prueba cada promesa que él hacía. Miró a Elena y dijo que su madre le había enseñado la cosa más importante que una persona puede aprender, que el amor verdadero no se rinde incluso cuando todo parece perdido, que siempre vale la pena luchar por las personas que importan. No había un ojo seco en esa mesa. Incluso los niños más pequeños estaban llorando, aunque no entendían completamente todas las capas de lo que Sofía había dicho. Daniel se levantó y abrazó a Sofía con tanta fuerza que la levantó del suelo, y Elena rodeó a todos con sus brazos. Y pronto los 6 estaban en un abrazo grupal gigante en la terraza, llorando y riendo simultáneamente, de la manera en que solo puedes hacer cuando algo profundamente verdadero
ha sido dicho en voz alta. Fue uno de esos momentos perfectos que suceden rara vez en la vida, donde todo el dolor y la lucha y el trabajo duro de años colapsa en un solo instante de claridad pura sobre por qué todo valió la pena. Cuando regresaron a casa después de ese mes en Italia, algo fundamental había cambiado en todos ellos. Habían ido al viaje como una familia que todavía estaba encontrando su camino, todavía sanando. Todavía un poco inseguros de si lo que habían construido resistiría las presiones del tiempo y la vida normal. Regresaron como una unidad que había sido probada y fortalecida, que sabía en su núcleo que podían enfrentar cualquier cosa juntos porque ya habían sobrevivido a las cosas más difíciles que la vida podía lanzarles. Habían perdido gente que amaban. Habían sido destrozados por el sistema y las circunstancias y sus propias elecciones. Habían conocido tipos de dolor que muchas personas afortunadamente nunca experimentan, pero habían sobrevivido, y más que sobrevivir, habían florecido de maneras que solo son posibles cuando personas rotas eligen sanar juntas en lugar de solas. Daniel finalmente vendió su compañía ese año, pero en sus propios términos y sin condiciones que requirieran su ausencia de la familia. Usó el dinero de maneras que reflejaban las lecciones que había aprendido. Estableció un fondo para ayudar a madres que luchaban en batallas de custodia contra oponentes con más recursos. Financió centros de tratamiento de adicciones que atrapaban a las familias como unidades, en lugar de solo a los adictos individuales, y creó becas para niños que habían experimentado trauma familiar para acceder a terapia y apoyo educativo. No lo hizo por relaciones públicas o deducciones de impuestos. Lo hizo porque entendía ahora que el dinero solo tenía significado cuando se usaba para aliviar el tipo de sufrimiento que él y Elena habían conocido tan íntimamente. Elena, mientras tanto, había comenzado algo propio, que nadie esperaba pero que tenía sentido perfecto en retrospectiva. Comenzó un grupo de apoyo para madres que habían perdido custodia de sus hijos. Un espacio seguro donde mujeres que el sistema había fallado podían compartir sus historias sin juicio, recibir información sobre recursos legales y simplemente ser vistas y escuchadas por personas que entendían completamente el infierno específico de perder a tus hijos mientras todavía estaban vivos. El grupo comenzó con 3 mujeres reuniéndose en la sala de Elena y creció a docenas, luego cientos. Una red de apoyo que se extendía por todo el estado y eventualmente el país. Elena se convirtió en una voz para las mujeres sin poder en el sistema de justicia familiar, dando testimonios en audiencias legislativas, conectando madres con abogados que harían trabajo pro bono, recordándole a cualquiera que escuchara que los niños no eran propiedad para ser dividida en batallas legales, sino seres humanos cuyas necesidades emocionales deberían ser la prioridad central. Ahora, antes de que termine esta historia, necesito pedirte algo final e importante. Deja un comentario abajo compartiendo qué parte de este viaje te tocó más profundamente. ¿Fue el dolor inicial, la lucha por recuperar lo perdido, la complejidad de construir una nueva familia, el trabajo duro de mantener promesas? Tu voz importa. Y al compartir lo que sentiste, mantienes viva esta historia en el corazón de otros que necesitan escucharla. Los años pasaron de la manera en que pasan cuando finalmente estás presente para vivirlos, en lugar de solo sobrevivirlos. Emma creció para ser una artista extraordinaria, cuyas pinturas capturaban emociones complejas de maneras que dejaban a la gente sin aliento, usando su arte para procesar todo lo que había sentido y visto durante su infancia complicada. Lucas se convirtió en uno de esos niños que era amigo de todos, con una capacidad innata para ver cuando alguien estaba sufriendo y ofrecer exactamente el tipo de apoyo que necesitaban. Mateo, que había sido tan pequeño y traumatizado cuando todo comenzó, creció para ser sorprendentemente estable y equilibrado, con un sentido de humor seco que mantenía a toda la familia riendo. Y Sofía, que había soportado tanto y había madurado tan rápido debido a las circunstancias, se convirtió en una defensora feroz de otros niños en el sistema de cuidado. Decidida a los 15 años, que dedicaría su vida a asegurarse de que ningún otro niño tuviera que experimentar la separación injusta de padres que los amaban. En el 10º aniversario del día que Elena había llegado por primera vez a la mansión Westbrook como una niñera callada con ojos tristes, la familia organizó una celebración que no era solo sobre ese día, sino sobre todo el viaje que había venido después. Invitaron a todas las personas que habían sido parte de su historia: terapeutas,
que los habían guiado a través de los momentos más oscuros, abogados que habían luchado por la justicia cuando parecía imposible, amigos que habían permanecido presentes cuando habría sido más fácil alejarse de tanto drama y dolor. Los padres de Mariana estaban allí, ahora completamente integrados en la familia expandida, amando a Sofía y Mateo, tanto como amaban a Emma y Lucas, porque el amor verdadero no tiene límites artificiales basados en biología. Durante la celebración, cada persona compartió memorias y reflexiones sobre cómo esta familia los había impactado. Los terapeutas admitieron que rara vez veían familias que trabajaban tan duro en sanación como los Westbrook, que era inspirador presenciar personas eligiendo conscientemente romper patrones generacionales de trauma. Los abogados hablaron sobre cómo el caso de Elena había cambiado su enfoque de la ley familiar, haciéndolos cuestionar sus posiciones sobre qué constituye el mejor interés de los niños. Los amigos compartieron cómo observar la transformación de esta familia los había hecho reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones, inspirándolos a ser más presentes, más vulnerables, más dispuestos a hacer el trabajo difícil que el amor real requiere. Pero el discurso más significativo vino de un lugar inesperado. Los 4 niños habían preparado algo juntos en secreto. Un video que habían editado usando clips de años de videos familiares mezclados, con sus propias reflexiones grabadas individualmente. El video contaba la historia de su familia desde sus perspectivas, completa con toda su complejidad y dolor y eventual sanación. Hablaron honestamente sobre lo difícil que había sido, sobre las noches de llanto y los momentos de duda y las veces que habían estado asustados de que todo se desmoronara. Pero también hablaron sobre lo que habían ganado, una comprensión de que el amor era una elección activa, y no solo un sentimiento, que la familia podía ser construida intencionalmente y no solo heredada, que el trauma no tenía que definir quién eras, sino que podía ser algo que sobrevivías, y luego usabas para desarrollar compasión más profunda. El video terminó con los 4 niños, ahora adolescentes y preadolescentes, hablando directamente a la cámara, con un mensaje para cualquiera que pudiera estar pasando por su propio infierno. Dijeron que si estás en medio del dolor más oscuro, si has perdido todo y sientes que nunca sanarás, si el sistema te ha fallado y la gente te ha abandonado, necesitas saber que la historia no termina ahí, que el dolor puede transformarse en propósito, que las personas rotas pueden encontrarse y sanarse mutuamente, que los finales pueden ser comienzos si estás dispuesto a seguir mostrándote día tras día, incluso cuando parece imposible. Dijeron que su familia no era perfecta y nunca lo sería, que todavía tenían días difíciles y momentos donde el trauma resurgía, pero que habían aprendido que la perfección no era el objetivo, la presencia lo era, el compromiso lo era. El amor que elige quedarse incluso cuando es difícil lo era. No había nadie en esa habitación que no estuviera llorando cuando el video terminó, lágrimas de dolor y alegría y reconocimiento mezcladas juntas de maneras que no podían ser separadas. Daniel y Elena se sostuvieron el uno al otro, maravillados de que sus 4 hijos hubieran capturado algo tan profundo con tanta claridad, orgullosos más allá de las palabras de las personas extraordinarias en las que se estaban convirtiendo, no a pesar de su trauma, sino en parte debido a cómo habían aprendido a procesarlo y crecer de él. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y los niños finalmente estuvieran dormidos, Daniel y Elena se sentaron una última vez en la terraza que había sido testigo de tantas conversaciones cruciales a lo largo de los años. Reflexionaron sobre todo lo que había sucedido desde aquella noche. Hace una década, cuando gritos habían despertado a Daniel a las 3 de la mañana, él había corrido a casa, esperando encontrar tragedia, solo para descubrir una niñera, dándole a sus hijos el tipo de amor que él había olvidado cómo dar. Pensaron en todas las formas en que cada uno había salvado al otro, en momentos diferentes. Elena salvando a Daniel y sus hijos de ahogarse en dolor. Daniel salvando a Elena al luchar por su derecho de recuperar a sus propios hijos. Los niños salvándolos a ambos al recordarles constantemente por qué valía la pena todo el trabajo duro. Elena descansó su cabeza en el hombro de Daniel y dijo algo que resumió todo perfecto, que la vida los había destruido a ambos de maneras terribles. Los había dejado en pedazos tan pequeños
que parecía imposible que algo entero pudiera ser reconstruido alguna vez, pero que de alguna manera sus piezas rotas habían encajado juntas de maneras que crearon algo más fuerte y más hermoso de lo que cualquiera de ellos había tenido antes. Que ella no cambiaría nada de su dolor, porque ese dolor la había llevado exactamente aquí, a esta familia, a este amor, a esta vida que había construido conscientemente en lugar de simplemente haber caído en ella. Que cada lágrima derramada, cada batalla peleada, cada noche sin dormir preocupándose por sus hijos había valido la pena por los momentos como el de esta noche, donde podían ver claramente el fruto de todo ese sufrimiento transformado en algo significativo.